Mansfield, Ohio. Una mujer desaparece de su casa la madrugada del 30 de diciembre de 1989. Su hijo, ya mayor, y su marido parecen desconocer las causas. Todas las pruebas parecen apuntar a un solo sospechoso. Hoy os vengo a contar una historia real ocurrida hace 35 años en una tranquila localidad estadounidense. La cuestión es, ¿dónde se encuentra su paradero? Los años 60 en Estados Unidos estuvieron repletos de sucesos que cambiaron para siempre la historia a nivel mundial. La trágica muerte del presidente John F. Kennedy y más tarde de Martin Luther King, así como la guerra de Vietnam en la que Estados Unidos fue implicada, marcaron toda una década, así también como diversos cambios sociales. Dentro de todo el contexto de aquella revolucionaria época comienza esta historia. El 1 de junio de 1968, la pareja conformada por Jack Boyle y Noreen Boyle contrajeron matrimonio. Noreen para esos entonces tenía 21 años. Jack era médico, el cual años más tarde llegó a comandar una de las clínicas con mayor prestigio de Richland, ubicada en el condado de Benton. Noreen era una mujer sumamente sensible frente a los demás, pues siempre alardeaba de su estatus social, y realmente le importaba mucho lo que todo el mundo pensara de ella y de su familia. El caso de Jack era distinto, pues él no compartía el estilo de vida que quería llevar su esposa, aunque su matrimonio parecía ser idílico ante los demás. 10 años después, en 1978, los Boyle tuvieron a su primer hijo, Collier. Más tarde adoptaron a una niña de 2 años llamada Elizabeth, en Taiwán. Para Noreen Boyle, sus hijos lo eran todo. Era una madre que se desvivía completamente por ellos. Los protegía como a su vida. En 1983, los Boyle se mudaron a una casa situada en el 616 de Hawthorne Lane, en Mansfield, Ohio, una localidad estadounidense ubicada en el condado de Richland. Parecían el matrimonio perfecto, pero lo cierto es que había un grave problema que la propia Noreen pasaba por alto para no desestabilizar a la familia, y es que su marido Jack era también conocido por mantener aventuras amorosas con otras mujeres, lo cual producía una brecha sentimental entre ambos.
Esto provocaba en el matrimonio peleas y discusiones constantemente. En el verano de 1988, Jack Boyle conoció a una mujer llamada Sherry Campbell, una camarera de un bar. Él le mintió y le dijo que estaba divorciado y que actualmente no tenía pareja, lo cual no era cierto, ya que en este mismo año aún estaba casado con Noreen Boyle. Al año siguiente de la infidelidad cometida por Jack Boyle hacia su mujer, su amante Campbell le dijo a este que estaba embarazada de él y que iba a dar a luz el 15 de enero de 1990. Cuando ella estaba embarazada de 5 meses, él admitió que estaba casado. Noreen estaba al tanto de la relación extramatrimonial de Jack con Campbell y de dicho embarazo. Collier, su hijo, que para entonces tendría 12 años, se dio cuenta de este hecho. Se lo contó a su madre y ésta presentó una demanda de divorcio contra Jack. Noreen le exigió la propiedad de la casa y la custodia de sus 2 hijos. Al cabo de poco tiempo, Jack y Campbell acudieron al notario. Tenían previsto mudarse a una nueva casa situada en el lago de la ciudad de Mill Creek, Ohio, el día 1 de enero de 1990, a espaldas de Noreen. Lo curioso fue que en la firma del nuevo domicilio al que planearían irse los amantes constaba la firma de Noreen, cuando realmente no fue ella la que firmó esos documentos. Curiosamente, Jack estaría pensando en trasladar su clínica cerca de este lugar. La madrugada del 30 de diciembre de 1989, los Boyle se fueron a la cama. Todos los integrantes de la familia parecían estar ya durmiendo, cuando, bien entrada la noche, un fuerte golpe retumba toda la antigua casa, haciendo eco en cada una de las habitaciones, retumbando por los pasillos. El siniestro estallido hacía recordar a cuando golpeas algún objeto contundente contra la pared, o quizás sería alguna puerta, o simplemente un común sonido nocturno. La noche transcurrió aparentemente tranquila, salvo por un detalle perturbador. Noreen no estaba en casa. A medida que avanzaban los años 80, surgieron diversos cambios significativos en todos los ámbitos. En referente a la cultura musical, en aquellos tiempos nacieron nuevas y míticas estrellas del pop muy influyentes. Hubieron nuevos avances tecnológicos importantes, apabullantes luces de neón colocadas en cada esquina de las ciudades más enigmáticas, y la nueva, atrevida y moderna vestimenta, acompañada de peinados únicos, voluminosos y cardados. También hubieron cambios importantes en el cine de todo tipo de géneros, pues la mayoría de las personas recuerdan el cine de los años 80 como una gran época entrañable, pero no todo era cultura popular. Los años 80 trajo consigo una mancha oscura en la crónica negra. La muerte de John Lennon fue solo el principio de la década, el principio de lo que estaba por venir, pues se produjo un linaje del animal más peligroso de nuestro mundo, el denominado serial killer o asesino en serie. Hasta las últimas consecuencias, no sean suaves como... Estados Unidos quedó conmocionada tras los múltiples asesinatos cometidos por Ted Bundy en la década anterior. Los años 80 fue, por así decirlo, la época dorada de los criminales más salvajes, ya que por esos entonces existían más de 700 asesinos en serie en todo el mundo.
En Los Ángeles, Estados Unidos, depredaba el acosador nocturno, que abusaba, mutilaba y asesinaba a sus víctimas de las formas más crueles y retorcidas. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? En los 80 también ocurrieron los casos del asesino de Times Square, Richard Cottingham, o el famoso caso de Jeffrey Dahmer, entre muchos otros. Es por ello que a medida que aumentaba la cifra de asesinos seriales, aumentaba alarmantemente la lista de desaparecidos. Estos hechos, en la época en la que desapareció Noreen Boyle, hizo que la policía sospechara que ella podría haber salido de casa tras la discusión con Jack, y haber sido víctima de algún secuestro o algún crimen. A la mañana siguiente de la desaparición de Noreen, Collier le preguntó a su padre si sabía dónde se encontraba su madre. Jack le dijo que su madre se había ido por un tiempo, ya que al parecer la pareja había estado discutiendo de madrugada, y Noreen había decidido irse, por lo que al chico le pareció muy extraño. Luego de este hecho, varios conocidos de Noreen denunciaron su desaparición, y muchos dudaron que Noreen se fuera de casa sin los niños. Al mismo tiempo que Collier aportó a los agentes de policía detalles sobre lo que escuchó la noche anterior. Y es que según su versión, se despertó en medio de la noche al escuchar a sus padres discutir. El joven escuchó un fuerte ruido, como un gran golpe, que procedía de alguna habitación o alguna puerta. Pasados unos minutos, su padre se asomó a la habitación de Collier para comprobar si éste estaba dormido. Y lo curioso es que éste realmente no estaba dormido, sino que se lo hizo. Algo realmente extraño para la policía. La pregunta de los investigadores era clara. ¿Dónde se encuentra Noreen Boyle? Tras la desaparición de Noreen Boyle en la madrugada del 30 de diciembre de 1989 en su casa de Mansfield, la policía obtuvo una orden para registrar la casa, pero no encontraron pruebas que ayudaran a encontrar a Noreen. Ni siquiera testigos, ni nadie que la viera salir ni entrar de la casa. Los investigadores se centraban ahora en Jack Boyle, ya que la confesión que hizo su hijo sobre lo que presenció en su habitación hizo que sospecharan de él. Más curioso aún fue que descubrieron que Jack había comprado antes de la desaparición de Noreen un martillo y una moqueta. También descubrieron que cuando fue al notario a firmar por la nueva casa, preguntó si en esta se podían hacer agujeros profundos en el sótano, porque quería transformar aquello en una sala de juegos, lo cual llamó la atención rápidamente de los investigadores, por lo que para descartar a Jack Boyle de la desaparición de su mujer, el siguiente paso sería investigar la nueva casa de Jack y su amante. El 25 de enero de 1990, la policía registró la nueva casa de Jack Boyle. Al no encontrar nada relevante, los investigadores se dirigieron al sótano. Allí observaron que el suelo del sótano estaba cubierto con una moqueta verde, y encima de la moqueta había unos muebles. Al retirar los muebles y la moqueta, vieron que había una fina capa de hormigón que aún estaba blanda. Los agentes comenzaron a cavar. A medida que avanzaban, notaban un fuerte olor a descomposición. Había algo enterrado justo ahí. Siguieron cavando y se toparon con algo que parecía estar duro. Y es que, efectivamente, hallaron un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición. Al parecer, se trataba de una mujer semidesnuda y con un plástico alrededor de su cabeza. Tras realizar varias fichas dentales para identificar a la víctima, los forenses dictaminaron que los restos hallados en el sótano de Jack Boyle correspondían a Noreen Boyle. Tras el descubrimiento del cadáver de Noreen Boyle, los investigadores analizaron todas las pruebas que tenían para inculpar al único sospechoso del crimen, Jack Boyle. Jack
compró el martillo y la moqueta verde días antes del crimen, objeto y artículo que Jack utilizó para romper el suelo del sótano y enterrar el cadáver de Noreen. También tenían la prueba del golpe que su hijo Collier escuchó de madrugada la noche de la desaparición de Noreen, y el hecho de presenciar para comprobar que su hijo estuviese dormido. El móvil del crimen parecía clave para resolver la investigación, pues Jack Boyle no soportaba la idea de tener que transferirle dinero a su mujer tras la separación anunciada por Noreen. Además, sentía un fuerte rechazo hacia ella. Las pruebas dictaminaron que la madrugada del 30 de diciembre de 1989, en la casa de Mansfield, Noreen fue golpeada con algún objeto contundente y asfixiada hasta la muerte. Luego la desnudó, envolvió el cuerpo y lo trasladó al sótano de la nueva casa, donde la enterró. Parece del todo perturbador que pretendiera mantener su cuerpo sepultado en ese sombrío sótano durante un tiempo indeterminado. Jack Boyle fue arrestado y condenado por el asesinato de su esposa. Él negaba todos los cargos, pero las pruebas presentadas evidenciaban la directa implicación en los hechos que se le imputaban. De hecho, su hijo Collier testificó contra él en el juicio y dijo todo lo que sabía para inculparlo. Y aun con todas las pruebas en su contra, Jack comentó, ya encarcelado, que el cuerpo aparecido en el sótano no pertenecía a los restos de Noreen Boyle, sino que al parecer se trataba del cadáver de otra persona con las mismas características de su mujer, y que además él era inocente. Entonces los investigadores lanzaron una cuestión. Si el cuerpo no pertenecía al de Noreen Boyle, ¿quién era entonces la mujer rubia enterrada bajo el sótano de la casa de Jack Boyle y su amante? Cementerio de Baltimore, Maryland. Los forenses exhuman el cadáver de Noreen Boyle y, tras diversas pruebas más avanzadas de ADN, determinan que definitivamente se trataba del cadáver de Noreen Boyle. Este es el caso de una mujer que exigía libertad y manutención para sus hijos. Fue engañada y eliminada de este mundo por el simple hecho de imponerse y enfrentarse a poner fin a un matrimonio arruinado y hecho pedazos. La muerte de Noreen dejó a su hijo Collier desolado. Con una edad tan temprana tuvo que vivir y literalmente presenciar la muerte de su propia madre. Un duro proceso que le costaría años poder asumir. En la actualidad, Collier intenta sobrellevar la pérdida y la tragedia que ocupó y ocupa su vida, dedicándose de forma inmersiva a dar conferencias y entrevistas sobre su oscuro y triste pasado, ayudando a otras personas en casos similares. En el año 2017, Collier se había convertido desde hace un tiempo en un cineasta, el cual llegó a participar activamente en un documental basado en el crimen de su madre, titulado A Murder in Mansfield, en el que puedes ver una entrevista inédita en la cárcel cara a cara con el asesino de su madre, su propio padre. Noreen Boyle quedará para siempre en el corazón de sus amigos y familiares. Su muerte revolucionó a toda una localidad. Fue toda una tragedia.
A día de hoy es un caso reivindicado gracias a la lucha incansable de su hijo Collier por hacer justicia. Hoy su historia será conocida y reivindicada por algunos más. Que Noreen Boyle descanse en paz y que su historia siempre permanezca viva. Nos vemos pronto. Todavía quedan miles de historias misteriosas y oscuras por contar.